El secreto del caballo y los mensajes que cambiaron una vida para siempre. Una niña muda encuentra un caballo herido en las montañas. Pero lo que sucedió después fue tan misterioso y sorprendente que cambió su destino para siempre. El chirrido áspero de la puerta al abrirse interrumpió el silencio de la madrugada. Rosario se quedó quieta, escuchando, mientras el viento agitaba la cortina gastada de la cocina. Un hilo de aire frío se coló por la rendija y el aroma del café que ella había dejado preparado antes de acostarse flotaba aún en el ambiente. Bajó las escaleras descalza, apretando la bata contra el cuerpo. No era la primera vez que oía ruidos tan temprano, pero esa noche algo se sentía diferente. En el patio, Alma temblaba bajo el farolillo que colgaba de la entrada, las manos apretadas alrededor del palo de escoba que usaba para defenderse. Sus ojos grandes, llenos de sombra y coraje, se movían de un lado a otro, escudriñando la oscuridad. Un perro ladró a lo lejos. El viento traía el olor húmedo de la tierra y el silbido de las ramas chocando entre sí. Rosario vio a su hija desde la ventana, con el cabello largo, enredado sobre los hombros y la ropa arrugada de dormir. Por un instante recordó la última vez que la vio reír, antes de que el silencio se instalara en su vida como un huésped inoportuno. Abrió la puerta y salió, sin hacer ruido. «Alma», susurró, apenas un hilo de voz, como si tuviera miedo de romper algo frágil. Alma giró la cabeza y bajó el palo. Sus ojos se suavizaron, pero seguían alerta. Rosario se acercó y le puso una mano en el hombro. La niña señaló el fondo del corral. Una figura oscura cruzaba entre los árboles, demasiado grande para ser un perro, demasiado silenciosa para ser una vaca. El corazón de Rosario latió con fuerza. Sin pensarlo, tomó la linterna del estante y, con la otra mano, llevó a Alma tras ella. Las dos avanzaron entre los arbustos, esquivando charcos de barro. El aire olía a leña quemada y a pasto mojado. Alma sintió el suelo frío bajo sus pies desnudos. De repente, un relincho seco y doloroso las detuvo en seco. Rosario alzó la linterna. Los ojos de un caballo reflejaron la luz, llenos de miedo y agotamiento. El animal tenía sangre seca en la pata y respiraba con dificultad, apoyando el hocico en la cerca rota. Rosario bajó la linterna, mirando a su hija, que se había acercado al caballo sin temor. Alma, en un gesto instintivo, acarició el lomo del animal y él se dejó hacer, temblando. Había algo en la quietud de ambos, algo que se parecía al consuelo. Un trueno lejano rompió el momento. Rosario miró hacia la casa, luego a la niña. «Tenemos que llevarlo al establo», dijo en voz baja. «Ayúdame, Alma». Trabajaron juntas en silencio, guiando al caballo con cuidado. Los cascos chapoteaban en el barro y Alma sentía la fuerza tibia del animal contra su costado. Cuando al fin lograron meterlo al viejo establo, Rosario encendió una lámpara de aceite. El espacio olía a heno húmedo, madera vieja y a las tardes largas que Alma había pasado allí con su padre antes de que desapareciera. Mientras Rosario limpiaba la herida del caballo, Alma encontró un trozo de cuerda y lo ató suavemente a la viga. El animal relinchó, pero no se resistió. Rosario hablaba en murmullos, como si le hablara a su esposo ausente. «¿De dónde saliste, eh? ¿Quién te dejó así?» Alma escuchó el sonido del agua al caer en el balde. Recordó a su padre, el tono de su voz al contar historias junto al fuego, la risa que llenaba el establo cuando las lluvias los obligaban a quedarse adentro. Su garganta ardía con las palabras que ya no podía pronunciar. Miró el rostro cansado de su madre y sintió una punzada de culpa, como si su silencio fuera también una forma de abandono. Un relámpago iluminó el establo y Alma notó algo inusual bajo la montura del caballo. Un pequeño papel, enrollado y atado con hilo rojo. Por un instante dudó. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de ella. Extendió la mano, pero el caballo se movió, ocultando el papel de nuevo. Rosario, concentrada en limpiar la herida, no vio el gesto de su hija. Alma retrocedió.
el corazón palpitando fuerte. Se prometió regresar al amanecer. Esta noche, el silencio pesaba más que nunca, pero algo en sus entrañas le decía que el mundo había cambiado y que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El sol apenas despuntaba cuando Rosario ya tenía la rueca preparada y las manos envueltas en hilo. La sala se llenaba del sonido monótono del pedal, el golpeteo suave de la lana entre sus dedos y el aroma persistente del mate recién hecho. Afuera, el pueblo despertaba despacio. Algún gallo perdido, el chasquido de una puerta, el eco lejano de un motor viejo cruzando la calle principal. Rosario trabajaba con la mirada fija en la ventana, observando a Alma cruzar el patio rumbo a las montañas. La niña cargaba una mochila pequeña, los pasos firmes, la mirada al frente. Nadie la detenía. En el pueblo ya se habían acostumbrado a verla sola, y aunque algunos murmuraban a sus espaldas, Rosario confiaba en la fuerza silenciosa de su hija. Cada puntada, cada hilo que torcía entre los dedos era una plegaria muda por el regreso de Esteban, una esperanza hilada a mano. Mientras tanto, Alma avanzaba montaña arriba, sorteando piedras y raíces con la agilidad de quien conoce cada recoveco. El aire fresco cortaba el silencio, las ramas crujían bajo sus pies y el murmullo de un arroyo cercano llenaba el espacio vacío de palabras. Cada vez que la ansiedad la atrapaba, buscaba refugio en la naturaleza. Allí no importaban las miradas curiosas ni las preguntas a media voz. Solo existían ella, el viento y el recuerdo persistente de las historias de su padre, que parecían flotar entre los árboles. En la cima, Alma se sentó sobre una roca y sacó una libreta arrugada de la mochila. Empezó a dibujar el perfil de las montañas, el caballo de la noche anterior, el rostro apenas recordado de Esteban. Su trazo era rápido, nervioso, como si al dibujar pudiera conjurar el pasado. Un escalofrío la recorrió cuando recordó el papel escondido bajo la montura del caballo. ¿De quién era ese mensaje? ¿Por qué le temblaban tanto las manos al pensar en él? De repente, un ruido la sobresaltó. Entre los arbustos, dos cabras salieron corriendo y Alma sintió el corazón en la garganta. Se quedó quieta, aguzando el oído. Unos pasos, esta vez humanos, retumbaron más cerca. Se asomó, curiosa, y vio a don Hugo, el comisario, que avanzaba con su bastón y el ceño fruncido. La sorprendió verlo tan lejos del pueblo. «¿Qué haces por acá tan temprano, Alma?», preguntó, la voz áspera pero sin malicia. «¿No te enseñaron que en las montañas hay más que historias viejas?». Alma bajó la mirada, apretando la libreta contra el pecho. Don Hugo suspiró, se quitó el sombrero y miró el horizonte como si buscara algo que no estaba allí. «Sabes, yo conocí bien a tu papá. Era terco, pero tenía buen corazón. Si alguna vez necesitas ayuda...». Dejó la frase en el aire, viendo que Alma no respondería. El silencio entre ellos se hizo denso. Por un momento, don Hugo pareció querer decir algo más, pero solo negó con la cabeza y siguió su camino. Alma lo miró alejarse, sintiendo una extraña mezcla de alivio y desconfianza. ¿Por qué el comisario la vigilaba? ¿Sospechaba algo? Bajó la montaña sin mirar atrás, el estómago encogido y la mente girando en círculos. De regreso en casa, pasó junto al establo y el caballo levantó la cabeza, relinchando suavemente. Alma dudó un segundo, luego entró. El animal la recibió moviendo la cola, como si esperara algo. Alma se agachó y revisó la montura con manos temblorosas. Esta vez no había ningún papel. El corazón le latió fuerte de frustración. Lo habría soñado. ¿Y si alguien más lo había encontrado antes? La inquietud se coló en su pecho junto con una punzada de miedo. Afuera, Rosario terminó su tejido y miró hacia el establo. El rostro cansado pero firme, como si adivinara que algo invisible se estaba moviendo en la vida de su hija. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes oscuras, anunciando tormenta. Alma se quedó sentada junto al caballo, sintiendo el temblor en su vientre. Algo estaba a punto de romperse, y aunque no sabía qué era,
Presentía que la rutina de siempre pronto sería cosa del pasado. El frío de la mañana calaba los huesos cuando Alma decidió volver al bosque. Había dormido poco, dando vueltas en la cama, con la imagen del caballo y el misterioso papel rondándole la cabeza. Apenas escuchó a Rosario encender el fuego en la cocina, se puso un suéter viejo y salió sin hacer ruido, cruzando el patio con pasos apurados. El bosque estaba envuelto en neblina y el canto de los pájaros apenas se asomaba entre los árboles. Alma avanzó despacio, con el corazón acelerado, esquivando ramas bajas y charcos de agua helada. Un crujido a lo lejos la hizo detenerse en seco. Por un momento dudó, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Se adentró entre los matorrales hasta llegar a un claro. Ahí estaba el caballo tendido sobre la tierra húmeda, con el pelaje sucio y la respiración entrecortada. El animal intentó incorporarse al verla, pero una de sus patas cedió y soltó un relincho bajo, casi un gemido. Alma sintió un nudo en la garganta. Se acercó despacio, con las manos abiertas, hablando en silencio con la mirada. El caballo la miró, como si entendiera que ella no era una amenaza. Alma se agachó junto a la herida. Una cortada fea en la pata trasera, sangre seca y barro pegado alrededor. Sin pensarlo dos veces, sacó de su mochila una botellita con agua, el pañuelo de su padre, y empezó a limpiar la herida con cuidado. El animal temblaba, pero no se movía. Ella le murmuraba palabras mudas, como si el simple acto de estar ahí pudiera calmar el dolor. En ese momento, un disparo sonó a lo lejos. Alma se sobresaltó y el caballo también, girando la cabeza con miedo. El bosque quedó en silencio, apenas interrumpido por el jadeo del animal. Alma apuró el paso, improvisó una venda con su pañuelo y acarició la frente del caballo. «Vámonos de aquí», le susurró en su mente, deseando que el animal la entendiera. No fue fácil. Tiró suavemente de las riendas improvisadas, animándolo a levantarse. El caballo titubeó, apoyó la pata herida y por fin se puso en pie, tambaleándose. Alma lo guiaba paso a paso, despacio, entre troncos y piedras. El animal tropezaba, pero seguía adelante, como si la confianza en la niña fuera suficiente para ignorar el dolor. El trayecto hasta el establo se sintió eterno. Cada ruido del bosque parecía un peligro. El disparo de antes no se le iba de la cabeza. A mitad de camino, el caballo casi se desploma y Alma, desesperada, lo abrazó del cuello, apretando fuerte, como si así pudiera pasarle algo de su propia energía. Lloró en silencio, sintiendo que el miedo y el cansancio la aplastaban, pero no pensó en rendirse. Cuando por fin llegaron al borde del patio, el caballo resopló con fuerza y Alma soltó un suspiro que le tembló en el pecho. Lo llevó al establo viejo, el mismo que su padre había arreglado años atrás. El lugar olía a madera mojada y a recuerdos guardados. El animal se echó sobre la paja y ella buscó una manta para cubrirlo. «Te llamaré valiente», le susurró en silencio, acariciando su lomo. Rosario, que observaba desde la ventana, salió corriendo al verlos llegar. Su rostro era un mar de preguntas, pero al ver la determinación en los ojos de Alma, solo ayudó en silencio. Juntas prepararon agua y un poco de avena, y entre susurros y miradas cómplices, atendieron al animal hasta que se quedó dormido, agotado. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y el cielo anunciaba lluvia, Alma se quedó junto al caballo, acariciando su crin. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien, aunque fuera un animal herido, dependía de ella. Y aunque aún no sabía el verdadero origen de Valiente, una certeza crecía en su interior. Algo importante estaba a punto de descubrirse, algo que cambiaría su vida para siempre. El día siguiente, amaneció envuelto en un silencio espeso. Ni Rosario ni Alma habían dormido bien. Rosario apenas probó el desayuno, mientras Alma, inquieta, miraba por la ventana cada tanto, deseando terminar las tareas de la casa para ir al establo.
El recuerdo del disparo en el bosque y la imagen del caballo herido le daban vueltas en la cabeza, mezclándose con una inquietud nueva, una especie de hormigueo que le recorría el pecho. Apenas pudo, Alma cruzó el patio y abrió la puerta del establo. Valiente levantó la cabeza y la saludó con un relincho bajo. La niña sonrió y le llevó un poco de agua fresca. Se arrodilló junto a él, revisó la herida y se sintió aliviada al ver que la sangre había dejado de brotar. Mientras el caballo comía despacio, Alma aprovechó para limpiar la silla, cubierta de barro y hojas secas. Pasó un trapo húmedo por la montura, retirando el lodo pegado. De repente, el trapo se detuvo. Entre las costuras desgastadas, notó algo duro, como un bulto oculto bajo el cuero. Alma palpó con cuidado y tiró despacio hasta sacar un pequeño cilindro de papel atado con un hilo rojo. El corazón le brincó en el pecho. Miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera mirando. El establo se sentía más grande y más silencioso de lo normal. Alma se sentó en un rincón, el papel entre las manos sudorosas. Temblaba. Desató el hilo y desenrolló el billete, encontrándose con una letra conocida, la de su padre. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no podía apartar la vista del mensaje. El silencio puede ser un puente, no una barrera. Sigue tu instinto, pequeña. Estoy más cerca de lo que imaginas. Por un segundo, Alma pensó que estaba soñando. Pasó los dedos por la letra, como si pudiera tocar el recuerdo de su padre con la yema de los dedos. El miedo se mezcló con una esperanza feroz. ¿Cómo había llegado ese mensaje ahí? ¿Estaría su padre vivo? El billete era real, el hilo era real, y la sensación de que algo importante acababa de comenzar era imposible de ignorar. De repente, un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Rosario apareció en la entrada, con el ceño fruncido y la voz más firme de lo normal. «Alma, ¿qué haces aquí? ¿Ya revisaste la herida del caballo?» Alma guardó rápido el billete en el bolsillo, se levantó y asintió. Rosario la miró con una mezcla de preocupación y cansancio. «No tardes tanto, hija. Todavía hay mucho por hacer en la casa». Alma obedeció y salió tras su madre, pero mientras caminaba de regreso, no podía dejar de tocar el billete en el bolsillo. La cabeza le daba vueltas. Tenía que volver, tenía que buscar más pistas, tenía que entender. El mundo se sentía diferente, más peligroso, sí, pero también lleno de posibilidades. Esa noche, mientras la tormenta golpeaba el techo y Rosario tejía en silencio en la sala, Alma se encerró en su cuarto, sacó el billete y lo leyó una y otra vez, memorizando cada palabra. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su silencio ya no la aislaba. Ahora era parte de un misterio que solo ella podía resolver. Y aunque el miedo seguía allí, la esperanza era más fuerte. En el establo, Valiente se movió inquieto bajo la lluvia, como si también estuviera esperando el próximo mensaje. Alma despertó antes del amanecer, con la cabeza llena de preguntas y el billete bien guardado debajo de la almohada. Escuchó los pasos de Rosario en la cocina, el golpeteo suave de las tazas y el chisporroteo del fuego, pero no bajó enseguida. Se vistió en silencio, repasando cada palabra escrita por su padre. Había algo en esa letra que le devolvía el aliento, como si Esteban hubiera encontrado la manera de hablarle a pesar de la distancia y el tiempo. Ese día, todo le pareció más lento. Rosario no paraba de dar vueltas por la casa, organizando los estambres, barriendo el piso, mirando por la ventana. Alma sentía el peso del secreto, como si una chispa invisible la recorriera de pies a cabeza. No sabía si debía contarle a su madre lo que había encontrado, pero algo en su pecho le pedía guardarlo, al menos por ahora. Tenía miedo de que si hablaba, todo desapareciera como un sueño al amanecer. Después de almorzar, cuando Rosario se quedó dormida en el sillón con la labor entre las manos, Alma aprovechó para escaparse al establo. El aire afuera estaba frío, pero el sol peleaba por abrirse paso entre las nubes.
Valiente la recibió con un resoplido, moviendo la cola, como si supiera que traía algo importante entre manos. Alma se sentó a su lado, acariciando su crin con movimientos lentos. Sacó el billete y lo leyó en voz baja, apenas moviendo los labios, como si fuera un conjuro. Valiente inclinó la cabeza, curioso, y la miró con esos ojos enormes y tranquilos. Entre la niña y el caballo se fue formando un pacto silencioso, algo que no necesitaba palabras ni promesas, solo estar ahí, juntos, en la complicidad del establo viejo. La tarde avanzó y Alma se dedicó a limpiar el lugar. Mientras barría, encontró un clavo suelto en la pared, golpeó con fuerza para ajustarlo y de repente la tabla crujió y se movió un poco, dejando ver un pequeño hueco detrás. Su corazón se aceleró, metió la mano y, para su sorpresa, sacó una herradura vieja envuelta en un trozo de tela con las iniciales de su padre grabadas. Sentada en el suelo de tierra, sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas. Era como si Esteban hubiera dejado rastros para ella, pequeñas señales que la guiaban en medio del caos. Sostuvo la herradura con fuerza, agradecida y asustada a la vez. En ese momento, escuchó pasos en el patio y el ladrido de un perro. El miedo la paralizó. Rosario se asomó por la puerta, pero no entró. ¿Todo bien, Alma? ¿Cómo sigue el caballo? Alma asintió con una sonrisa rápida y Rosario, después de un instante, se alejó. Alma soltó el aire, sintiendo el pulso aún agitado. Sabía que por ahora debía guardar su secreto. La tarde se hizo más fría. Alma se quedó con Valiente, observando cómo el sol caía detrás de las montañas y las sombras llenaban el establo. Cada vez que tocaba la herradura y el billete, sentía que su padre le susurraba desde algún lugar lejano. No estaba lista para compartirlo con nadie, ni siquiera con Rosario. Era un lazo nuevo, invisible, que la unía a Valiente y a ese misterio que apenas empezaba a descubrir. Mientras la noche caía y el viento azotaba las paredes, Alma prometió en silencio regresar al día siguiente. Tenía la certeza de que, en ese pequeño rincón del mundo, las respuestas estaban esperando. Y aunque el miedo era grande, la esperanza era mucho más fuerte. La tarde en el pueblo se sentía espesa, cargada de murmullos y miradas largas. Alma regresaba de las montañas, los bolsillos llenos de piedras lisas y un par de ramitas de cedrón. Caminaba pegada a la cerca, esquivando a los vecinos que salían a barrer las veredas o a regar las plantas. Había aprendido a moverse en silencio, como una sombra, para que nadie la detuviera con preguntas que no podía responder. Justo cuando doblaba la esquina de la plaza, lo vio. Don Hugo, el comisario, estaba parado junto a la camioneta de la policía, fumando un cigarro y observando el pueblo como si todo le perteneciera. Era un hombre grande, de bigote espeso y mirada afilada. Al verla, levantó la mano a modo de saludo. Alma dudó un instante, bajó la cabeza y apuró el paso. ¡Alma!, llamó él con voz gruesa. «Ven, acércate tantito». Alma se detuvo, con el estómago encogido. No tenía opción, así que caminó despacio hasta donde él estaba. Don Hugo apagó el cigarro contra la suela de su bota y se agachó para quedar a su altura. «¿Cómo te va, muchacha?», preguntó, intentando sonar amable, pero su tono seguía siendo serio. «He escuchado que últimamente andas mucho por el bosque. ¿No te da miedo andar sola?». Alma negó con la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Él la estudió un rato en silencio, luego bajó la voz. «¿Y ese caballo que trajiste? Dicen que estaba herido. No lo habrán abandonado por aquí los cuatreros, ¿verdad?». La niña se mordió el labio y apretó los puños. Sentía que cada palabra era una trampa. Don Hugo notó su incomodidad y chasqueó la lengua. «¿Sabes, Alma? Tu papá y yo éramos amigos. Me duele que no esté, pero si tú ves algo raro, algo que no entiendas, tienes que decírmelo. No quiero que te metas en problemas». La conversación quedó flotando en el aire. Don Hugo puso una mano pesada sobre su hombro, con una mezcla de consuelo y advertencia. Alma apenas asintió.
Cuando por fin la dejó ir, sintió un nudo en el estómago que no se deshizo en todo el camino de regreso. Esa noche, Rosario notó el silencio aún más espeso. ¿Te dijo algo, don Hugo?, preguntó mientras preparaba la cena. Alma negó con la cabeza y se encogió de hombros, pero la inquietud no se le fue. Terminó de cenar en silencio y pidió permiso para ir al establo. Rosario la miró de reojo con el ceño fruncido, pero no insistió. Alma corrió hacia el establo, cerrando la puerta tras de sí. Valiente la esperaba, inquieto, como si hubiera sentido el peligro en el aire. Alma se agachó junto a él y sacó el billete de su padre y la herradura que había encontrado. Los apretó contra el pecho, tratando de calmar el temblor en sus manos. No pudo evitar mirar por la rendija de la puerta. En la oscuridad le pareció ver una silueta moviéndose entre los árboles. El corazón le latió fuerte. ¿Sería don Hugo vigilándola? ¿O solo era su miedo haciéndose grande? Decidió quedarse un rato más con Valiente, hablándole en silencio, contándole sus miedos y sus planes. El caballo la escuchaba con paciencia, como si comprendiera cada pensamiento. Esa noche, Alma supo que tenía que ser más cuidadosa. Ahora, además del misterio de su padre, debía cuidarse de las preguntas de don Hugo. Y aunque el miedo era real, sentía que su secreto y el vínculo con Valiente se volvían cada vez más fuertes, como si juntos pudieran enfrentarse a lo que viniera, incluso al comisario del pueblo. Las noches en la casa de Alma se llenaron de ansiedad y secretos. Apenas Rosario apagaba la última lámpara y el pueblo quedaba envuelto en la penumbra, Alma salía en puntas de pie hacia el establo. Llevaba una linterna chiquita y el corazón acelerado, con el miedo de ser descubierta, mezclado con la emoción de lo que pudiera encontrar. La primera noche, Valiente estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro, como si esperara algo. Alma revisó la montura, pasando los dedos entre las costuras, sin mucha esperanza. Pero ahí, justo donde la silla se unía con la cincha, encontró un nuevo billete, más pequeño que el anterior, atado con el mismo hilo rojo. Temblando, lo desató y leyó a la luz temblorosa de la linterna. «Recuerda la cueva donde buscábamos fósiles, hija. A veces, la verdad está donde menos la esperas. Confía en Valiente, él sabe el camino». Alma se quedó congelada, con el papel entre los dedos, el eco de la voz de su padre llenándole la cabeza. Sabía exactamente a qué cueva se refería, un lugar escondido en las montañas, donde Esteban la llevaba de niña para buscar piedritas y tesoros de la tierra. El estómago se le hizo nudo, entre miedo y emoción. Al día siguiente, Alma no se concentró en nada. Rosario la miraba de reojo, preguntándose por qué la niña andaba tan distraída. Por la tarde, don Hugo pasó frente a la casa, saludando con ese tono que ya sonaba más a advertencia que a cortesía. Alma le sostuvo la mirada apenas un segundo, luego siguió barriendo el patio, esperando que se fuera. Esa noche, cuando el silencio volvió a instalarse en la casa, Alma regresó al establo. El frío le calaba las manos y los ruidos del pueblo dormido hacían que se le erizara la piel. Revisó la montura y, para su sorpresa, encontró otro billete, igual de pequeño, con la letra clara de Esteban. Los caminos no siempre son rectos, Alma. Fíjate bien en las piedras que parecen diferentes. Confía en lo que sientas, no solo en lo que veas. La cabeza de Alma se llenó de imágenes. El sendero de la cueva, las piedras blancas, los mapas que su papá dibujaba en la tierra con un palo. Todo cobraba sentido y al mismo tiempo la asustaba pensar que alguien más podría estar mirando, espiando, esperando que ella fallara. En las noches siguientes, los billetes siguieron apareciendo, siempre con pistas nuevas, siempre con palabras de aliento y cariño. A veces eran recuerdos de cuando jugaban en el río, otras, consejos velados sobre a quién debía confiarle la verdad. Alma empezó a anotar todo en su libreta, armando un mapa secreto con cada dato, cada palabra.
Sentía la presencia de Esteban cada vez más cerca, como si la cuidara desde algún lugar invisible, pero con cada nuevo billete, la tensión también crecía. Una noche, mientras revisaba la montura, creyó escuchar pasos afuera del establo. Apagó la linterna y contuvo la respiración. Solo fue un gato que cruzó el patio, pero el susto le quedó grabado. Sabía que tenía que moverse con cuidado. Don Hugo rondaba más seguido y Rosario comenzaba a hacer preguntas incómodas. Sin embargo, el lazo con Valiente se hacía más fuerte y el misterio de los billetes le daba fuerzas para seguir. Cada día era una mezcla de miedo y esperanza. Alma entendía que estaba entrando en un juego peligroso, pero no pensaba parar. No ahora, cuando cada noche el misterio crecía y la promesa de encontrar a su padre estaba tan cerca que casi podía tocarla. Rosario empezó a notar que algo andaba mal justo cuando Alma dejó de buscar su compañía al atardecer. Antes, la niña se sentaba a su lado mientras tejía o le ayudaba a desgranar el maíz, pero ahora apenas cruzaban palabra. Alma se escabullía al establo apenas podía, siempre con una excusa en la punta de la lengua o simplemente cerrando la puerta detrás de sí sin mirar atrás. Una tarde, mientras barría la sala, Rosario vio a su hija apurada rumbo al patio, con la mochila pegada al pecho. El gesto le pareció extraño. La inquietud, esa vieja conocida desde la desaparición de Esteban, volvió a instalarse en su estómago. Decidió no preguntar en ese momento, pero anotó el detalle en su memoria, sumándolo a la larga lista de pequeños cambios que había notado. Alma dormía menos, comía a la carrera y su mirada se había vuelto más esquiva. El clima en la casa se volvió tenso. Rosario intentó acercarse con pequeños gestos, un mate caliente, una broma al pasar, pero Alma apenas le respondía con una sonrisa forzada antes de desaparecer. El silencio entre ellas se fue llenando de sospechas y Rosario sentía que la distancia crecía sin poder hacer nada. Una noche, mientras tejía en la cocina, escuchó pasos suaves bajando la escalera. Se asomó y vio a Alma, descalza, abriendo la puerta con cuidado. Rosario contuvo el aliento, esperando ver a dónde iba. Observó cómo cruzaba el patio y se metía al establo, moviéndose como si temiera ser descubierta. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esperó unos minutos y luego, sin pensarlo mucho, se puso un suéter y salió tras ella. El aire afuera olía a tierra mojada y le recordó otras noches de espera cuando su esposo no volvía. Se acercó despacio al establo, procurando no hacer ruido. Escuchó murmullos y el sonido de Alma moviéndose dentro. Se asomó por una rendija y la vio sentada junto a Valiente, acariciándole el lomo y revisando la montura con una concentración inusual. Rosario sintió un nudo en la garganta. No sabía si interrumpirla o esperar. Optó por regresar a la casa, pero esa noche no pegó un ojo. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué estaba buscando Alma entre esas tablas viejas? ¿Por qué se había vuelto tan secreta? La ansiedad se mezclaba con el miedo. Miedo a perder a su hija, miedo a no entender lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Rosario decidió enfrentarla. «Alma, ¿por qué andas tanto tiempo en el establo?», preguntó fingiendo naturalidad, aunque su voz temblaba un poco. Alma la miró, sorprendida, y negó con la cabeza, como si fuera una pregunta sin importancia, pero Rosario no se dejó engañar. «¿No me vas a decir qué está pasando?», insistió buscando sus ojos. La niña desvió la mirada y se encogió de hombros, apretando los labios. El silencio entre ellas se volvió espeso, casi doloroso. Rosario se sintió impotente, como si hubiera una barrera invisible que no podía romper. Pensó en Esteban, en cómo todo había cambiado desde que él no estaba. Ahora el miedo era distinto, más sutil, pero igual de profundo. Esa noche, Rosario se quedó despierta mucho después de que Alma se fuera a la cama. El viento golpeaba las ventanas y el frío se metía por las rendijas. Afuera,
El establo permanecía en penumbras, y Rosario sentía que algo importante estaba ocurriendo justo ahí, a espaldas suyas. No podía dormir, y mientras el reloj avanzaba, juró que haría lo posible por descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Rosario tenía el presentimiento atravesado en el pecho. Últimamente, Alma andaba más callada que nunca, y no era solo ese silencio de siempre. Ahora, la niña se escabullía en cuanto podía, pasaba horas en el establo o desaparecía por los senderos al pie de la montaña, y por las noches se quedaba mirando la ventana, como si esperara algo. Rosario intentaba ignorar la inquietud, pero el miedo la rondaba como un animal hambriento. Una tarde, mientras tejía en la sala, escuchó pasos apurados en el patio. Se asomó y vio a Alma salir rumbo al establo, con la mochila colgada al hombro. No era raro verla así, pero el brillo ansioso en sus ojos la hizo estremecer. Rosario dejó el tejido y salió tras ella, pero se detuvo al llegar a la puerta, espiando en silencio. Vio a su hija sacar algo del bolsillo y esconderlo entre la paja, antes de abrazar al caballo con una ternura que dolía de solo verla. Esa noche, Rosario apenas probó bocado en la cena. Observó a Alma, que comía distraída, ausente, con la mirada fija en algún punto invisible. ¿Todo bien, hija?, preguntó suavemente, rompiendo el silencio. Alma levantó la cabeza, le sonrió con la boca apenas y asintió, pero Rosario supo que mentía. La inquietud la atravesó como un relámpago. Después, la niña recogió los platos y se marchó sin decir nada, dejando a su madre sola con sus dudas. Más tarde, cuando la casa quedó en calma, Rosario se asomó al pasillo y vio la luz encendida en el cuarto de Alma. Dudó un instante, pero decidió tocar la puerta. «Alma, ¿puedo pasar?», preguntó, pero no hubo respuesta. Al abrir suavemente, encontró a su hija sentada en la cama, dibujando en su libreta. Rosario se sentó a su lado y le acarició el cabello, intentando encontrar las palabras. «Sé que extrañas a tu papá. Yo también lo extraño, pero si hay algo que debas saber, por favor dime, Alma. No quiero que nada malo te pase». Alma bajó la mirada, apretó la libreta contra el pecho y negó suavemente con la cabeza. Rosario sintió una punzada de frustración. No quería presionarla, pero el temor era más fuerte. «Solo prométeme que si necesitas ayuda, vendrás conmigo», insistió, tratando de sonar firme, aunque por dentro sentía que la situación se le escapaba de las manos. Alma la abrazó en silencio, apretando fuerte. Por un instante, Rosario sintió el calor de su niña pequeña, esa sensación de seguridad que había perdido hacía tanto. Pero apenas soltó el abrazo, Alma volvió a su mundo, como si algo invisible la llamara. Cuando Rosario regresó a su cuarto, no pudo dormir. Repasó mentalmente cada gesto, cada palabra no dicha. ¿Y si Alma estaba en peligro? ¿Y si todo aquello tenía que ver con la desaparición de Esteban? La idea le revolvía el estómago. Al día siguiente decidió vigilarla más de cerca, aunque supiera que eso podía alejar aún más a su hija. Era mejor aguantar el rencor de Alma que arriesgarse a perderla también. Esa noche, mientras el viento sacudía las ventanas y el pueblo dormía ajeno a sus preocupaciones, Rosario se sentó junto a la puerta, esperando algún ruido extraño, algún indicio de que sus sospechas eran ciertas. No pensaba rendirse hasta saber la verdad, y en su corazón el miedo crecía, pero también una determinación nueva. Nadie, ni siquiera el propio destino, le arrebataría a su hija. El aire olía a tierra mojada y leña cuando Alma salió sigilosa del establo, guiando a Valiente por el sendero que bordeaba la cerca trasera. La luna apenas se asomaba entre las nubes, lanzando sombras largas sobre el pasto. Alma tenía los nervios de punta. Llevaba el último billete bien guardado, el que le indicaba esperar cerca de la quebrada antes del amanecer.
Habían avanzado solo unos metros cuando un ruido seco la hizo detenerse. Valiente también se tensó, orejas erguidas, respiración entrecortada. Alma se pegó al caballo, intentando confundirse entre la oscuridad y el silencio. Desde la vereda de enfrente, la linterna de don Hugo cortó la neblina como una amenaza. El comisario caminaba despacio, botas pesadas y paso firme, buscando algo entre los arbustos. Hablaba solo, como acostumbraba cuando estaba de malas. ¿Qué andarán tramando por aquí?, gruñó con la voz ronca. Alma se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. Si don Hugo los descubría, no habría excusas posibles. Sintió el pulso en las sienes y el miedo a punto de estallarle en el pecho. Don Hugo avanzó más, la luz barriendo el camino. De pronto Valiente relinchó bajito, nervioso. Alma le apretó el hocico, rezando en silencio para que el comisario no escuchara. Pero el hombre se detuvo, olfateando el aire, y giró la linterna justo hacia donde estaban escondidos, unos segundos que parecieron eternos. Don Hugo entrecerró los ojos y dio 2 pasos más, pero en ese instante un perro del vecino salió corriendo entre los matorrales y ladró con fuerza. El comisario se volteó molesto y se distrajo con el animal. «¡Fuera de aquí, bestia!», gritó lanzándole una piedra. El perro huyó y don Hugo maldijo en voz baja, girando la linterna de regreso al camino principal. Aprovechando la distracción, Alma tiró suavemente de Valiente y se metió entre los árboles, el corazón a 1000. Se agachó detrás de un tronco, esperando hasta que las pisadas de don Hugo se alejaron. Solo entonces soltó el aire que llevaba guardado, pero el peligro no había pasado. Don Hugo se detuvo al otro lado de la cerca, mirando el suelo con desconfianza. Se agachó y revisó unas huellas frescas en el barro. «Aquí ha pasado alguien», susurró para sí, cada vez más convencido de que algo raro ocurría. Alma se encogió, sintiendo el sudor frío en la espalda. Don Hugo sacó su libreta y anotó algo. Luego lanzó una última mirada a la oscuridad antes de seguir su ronda. Cuando el silencio volvió, Alma acarició a Valiente y se limpió las lágrimas que le corrían por las mejillas. El susto la había dejado temblando, pero también más decidida que nunca. Sabía que, desde esa noche, tendría que ser más cautelosa. El comisario estaba cerca, husmeando donde no debía, y ahora estaba seguro de que ella escondía algo importante. La tensión se palpaba en el aire, pesada como una promesa de tormenta. Regresó al establo con Valiente, cuidando cada paso, sin hacer ruido. Sabía que la vigilancia de don Hugo no iba a ceder, pero algo en su interior se encendió. Por primera vez, el miedo y la valentía caminaron juntos. La batalla apenas comenzaba, y Alma entendió que, si quería descubrir la verdad sobre su padre, tendría que enfrentarse no solo a los secretos de la montaña, sino también a las sospechas de todo un pueblo. ¿Te imaginas el miedo de que te descubran justo cuando estás más cerca de la verdad? ¿Qué harías si, en el momento clave, el único adulto con poder en el pueblo te arrincona y empieza a exigir respuestas sobre el misterio que has tratado de ocultar? Esta noche, Alma está a punto de enfrentarse al comisario don Hugo en el establo, y nada volverá a ser igual. El sonido de las botas retumbó en el pasillo, interrumpiendo la calma tensa del establo. Alma apenas alcanzó a esconder el último billete bajo la montura antes de que la puerta se abriera de golpe. Don Hugo entró con la linterna en alto y la mandíbula apretada, oliendo a humo y tierra. «Ya basta, Alma, hoy sí me vas a decir la verdad», soltó sin rodeos. Alma se encogió en un rincón, Valiente resopló inquieto. Don Hugo inspeccionó el lugar, revisando cada rincón como si buscara un tesoro enterrado. «¿Por qué sales cada noche? ¿Qué escondes aquí? ¿Ese caballo de quién es realmente?», disparó las preguntas, una tras otra, sin dejar espacio a la evasión. La niña apretó el puño sobre el bolsillo donde guardaba el billete. No podía fingir más. Sintió las lágrimas subirle a los ojos, pero no retrocedió. Respiró hondo,
Caminó despacio hacia don Hugo y con manos temblorosas sacó 2 billetes doblados. Los extendió hacia él, la mirada firme, desafiando el miedo. Don Hugo tomó los papeles y los leyó en silencio, el ceño fruncido, moviendo los labios como si mascullara insultos. «¿Esto es de tu papá?», preguntó, sin levantar la vista. Alma asintió, tragando saliva. Señaló al caballo y luego el billete, intentando explicar con gestos lo que no podía decir con palabras. Don Hugo se apoyó en la puerta, pensativo. «Tu padre siempre se metía donde no debía». Su voz sonaba más cansada que dura, y por un momento el miedo de Alma se mezcló con la compasión. «¿Por qué no me mostraste esto antes? ¿Qué más sabes? ¿Quién te deja estos mensajes?». La niña solo pudo encogerse de hombros. Tenía miedo de contar todo, de que el comisario no creyera en la magia de los billetes apareciendo noche tras noche, de que pensara que ella estaba loca o peor, que estaba en peligro. Don Hugo suspiró, guardándose los billetes en la bolsa de la camisa. «Mira, Alma, yo te quiero ayudar, pero si algo pasa aquí y tú no hablas, puedes meterte en serios problemas. No es solo tu vida, es la de tu mamá, la del pueblo entero». El tono era duro, pero los ojos le temblaban. Valiente pateó el suelo, nervioso, como si entendiera que ese momento lo cambiaría todo. Don Hugo lo miró de reojo, cada vez más desconfiado. Justo cuando parecía que el comisario iba a soltar otra amenaza, una sombra cruzó la ventana del establo. Alma la vio primero. Alguien se movía afuera, rápido, sin hacer ruido. Don Hugo apagó la linterna de golpe y se puso en guardia. «Quédate aquí, no te muevas», le ordenó a Alma, sacando la pistola de su funda. La tensión se cortaba en el aire. Desde afuera un crujido. Don Hugo salió, dejando la puerta entreabierta. Alma se asomó apenas. El corazón le palpitaba fuerte, como si el pecho no le alcanzara para todo ese miedo. El comisario se perdió entre las sombras. Gritó el nombre de alguien que Alma no alcanzó a entender. Después, silencio. Unos segundos que parecieron minutos eternos. De pronto, un grito. Don Hugo regresó corriendo, arrastrando a un muchacho delgado, sucio, de ojos asustados. «Mira lo que encontré espiando el establo», exclamó empujando al chico al interior. El muchacho tartamudeó, intentando explicar algo sobre buscar refugio y no haber visto nada. Alma lo reconoció. Era Lucho, uno de los hijos de la señora que vivía al final del pueblo. Parecía tan asustado como ella. Don Hugo lo miró con furia, pero pronto se dio cuenta de que aquel no era el enemigo que esperaba. «¿Y tú qué haces aquí, mocoso?», bufó. «Nada, don. Yo solo. Estaba lloviendo y me metí a mirar si el caballo seguía vivo», balbuceó Lucho. El ambiente se relajó apenas. Don Hugo volvió su atención a Alma, los billetes aún en la mano. El comisario respiró hondo y bajó la voz. «Alma, tienes que decirme todo. Si sigues guardando secretos, no podré protegerte. ¿Hay más mensajes? ¿Alguien viene por las noches?». Alma se armó de valor. Sacó el resto de los billetes que había juntado y se los entregó. Una decisión difícil pero inevitable. Don Hugo los revisó uno por uno, su expresión pasando de la sorpresa al desconcierto. Esto es serio», murmuró frotándose la frente. Afuera, la tormenta comenzó a golpear con fuerza, como si el pueblo entero quisiera guardar sus propios secretos. Don Hugo se quedó un rato en silencio. Luego guardó los billetes y miró a Alma con renovada gravedad. «Mañana vamos a ir juntos a la comisaría. Quiero que tu mamá también esté. No me dejes solo en esto, Alma. Si algo más aparece, me avisas enseguida. ¿Entendiste?». La niña asintió, pero en el fondo sentía que, aunque había contado parte de la verdad, todavía guardaba lo más importante: el vínculo con Valiente, el misterio de los mensajes y el miedo de que, al revelarlo todo, la magia desapareciera para siempre. Esa noche, Alma se sentó junto al caballo, con la tormenta rugiendo afuera. Sabía que las cosas solo se pondrían más difíciles, pero también entendía que ya no podía huir de la verdad.
Mañana sería otro día, y la historia de su padre estaba a punto de cambiar el destino del pueblo. El ruido de la tormenta seguía retumbando cuando Rosario cruzó el pasillo. No pudo dormir. La preocupación por Alma se le había vuelto una llaga viva. La vio a través de la rendija de la puerta, sentada sobre la cama, apretando la libreta contra el pecho, con los ojos hinchados y la luz de la lámpara temblando en la pared. Algo dentro de Rosario se quebró. No pudo evitarlo. Abrió la puerta de golpe y Alma pegó un brinco guardando la libreta bajo la almohada. ¿Qué escondes, Alma? ¿Por qué no me dejas ayudarte? La voz de Rosario era baja, cansada, pero firme. La niña negó con la cabeza, pero Rosario, determinada, buscó entre las sábanas. Encontró el pequeño fajo de billetes, el hilo rojo, las hojas arrugadas llenas de la letra inconfundible de Esteban. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Rosario, el miedo y la rabia peleando por salir al mismo tiempo. Alma quiso arrebatarle los papeles, pero Rosario los leyó con manos temblorosas. El silencio se hizo más denso. «¿Por qué no me dijiste nada, hija?», susurró, con lágrimas en los ojos. «¿Desde cuándo tienes esto?». Alma, muda y encogida, solo pudo señalar a Valiente y luego los billetes. Rosario entendió en un instante: el caballo, los mensajes, las escapadas nocturnas. Todo cobraba sentido y, a la vez, todo era un mar de dudas. El dolor explotó en la sala como una tormenta. «No puedes cargar con esto tú sola», dijo Rosario, la voz hecha trizas. «Soy tu madre. Tienes que confiar en mí, Alma. ¿Sabes el miedo que me da no saber por qué te alejas de mí?». La niña bajó la mirada, las lágrimas rodándole por las mejillas. Trató de escribir algo en su libreta, pero los dedos le temblaban tanto que solo logró dibujar un corazón roto. Rosario se arrodilló frente a ella, el rostro húmedo, las manos extendidas. «Perdóname si no he sabido entenderte, pero no quiero perderte también a ti». Por un momento solo hubo silencio, el zumbido de la lluvia contra los techos y el sonido de dos corazones queriendo reencontrarse. De pronto, Alma sacó de su mochila el último billete, el que mencionaba la cueva de los fósiles y las piedras blancas. Se lo entregó a Rosario, que lo leyó despacio, como si descifrara un enigma antiguo. Rosario sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La voz de Esteban, a través de esa hoja, la llenó de una nostalgia y una esperanza que hacía años no sentía. «¿Crees que tu papá sigue vivo?», preguntó, apenas en un susurro. Alma asintió con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, Rosario sintió que creer era más fácil que dudar. Se abrazaron largo rato. Las palabras ya no hacían falta. Cuando el reloj dio las 3, Rosario tomó una decisión. «Mañana, después de hablar con don Hugo, vamos a buscar esa cueva, juntas. No te vuelvas a ir sola, ¿me oíste? Ahora esto lo vamos a enfrentar entre las dos». El alivio en los ojos de Alma era tan grande como el miedo, pero por primera vez ambas compartían la carga. La mañana siguiente fue distinta. Rosario preparó mate como siempre, pero sus movimientos eran menos torpes, la espalda menos pesada. En la mesa, Alma dejó los billetes ordenados, lista para enfrentar lo que viniera. Don Hugo llegó temprano, con el ceño fruncido y los mismos interrogantes de la noche anterior. Rosario lo recibió en la puerta. «Ya no estamos solas, comisario. Vamos a contarle todo, pero necesito que confíe en nosotras». El hombre se sorprendió por la firmeza de Rosario y por un segundo vio en Alma el reflejo de su padre. Se sentaron los tres en la mesa, revisaron los billetes, las pistas, los dibujos de la libreta de Alma. La tensión era enorme, pero también había algo nuevo en el ambiente, la sensación de que, aunque el peligro acechaba, ahora la verdad tenía más fuerza. Rosario miró a Alma y apretó su mano bajo la mesa, como si le prometiera que, pasara lo que pasara, ya no la soltaría. Afuera, el pueblo despertaba lento y gris, pero dentro de esa casa, por primera vez, la esperanza y la determinación se sentían más grandes que el miedo. Sabían que ese día podía cambiarlo todo, pero estaban listas, juntas,
para ir tras las huellas de Esteban y quizá para encontrarlo vivo. El día amaneció con el aire frío y pesado, como si la montaña guardara la respiración. Alma y Rosario caminaron en silencio, guiadas por don Hugo y por las pistas de los billetes. Valiente avanzaba delante de ellas, seguro, casi como si supiera exactamente a dónde iban. Llegaron a la cueva poco antes del mediodía. El lugar, escondido entre arbustos y piedras, era el mismo que Esteban solía mostrarle a Alma en su infancia, aunque ahora se sentía distinto, cargado de tensión y secretos. Don Hugo entró primero, linterna en mano. El haz de luz iluminó las paredes húmedas y pronto, entre grietas y polvo, Alma distinguió una caja de madera vieja oculta bajo unas piedras. El corazón le latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. ¿Esto es lo que buscábamos?, preguntó don Hugo, aunque ya sabía la respuesta. Rosario asintió, casi sin poder respirar. Alma se acercó y, con manos temblorosas, ayudó a sacar la caja. Don Hugo forzó el candado con su navaja. La tapa chirrió al abrirse y dentro, envueltas en bolsas de tela, había varias carpetas, fotos borrosas y una grabadora de voz. Alma reconoció la letra de su padre en las etiquetas de cada sobre. Rosario tomó una de las carpetas, la abrió y vio listas de nombres, rutas marcadas sobre mapas y fotografías de camiones llenos de animales, algunos marcados con siglas de contrabando. Esto es una red de tráfico, murmuró don Hugo revisando los papeles. Esteban estaba investigando algo mucho más grande de lo que pensábamos. En la grabadora, la voz de Esteban rompió el silencio. Si estás escuchando esto, es porque logré dejarte las pruebas. Ten cuidado. No todos son lo que parecen en el pueblo. El peso de la verdad cayó sobre ellos. Rosario lloraba en silencio, apretando las carpetas como si le fueran a quitar lo último que le quedaba de Esteban. Alma, por su parte, sintió una mezcla de orgullo y miedo. Su padre no los había abandonado. Había intentado protegerlos de algo peligroso. Mientras don Hugo revisaba otra carpeta, Alma notó algo que le heló la sangre. Una lista con nombres conocidos del pueblo. Algunos vecinos, incluso uno de los ayudantes del comisario, aparecían entre los cómplices de la red. «No puede ser», balbuceó don Hugo, su rostro endurecido. «Aquí está el nombre de Pancho, mi propio compañero». Un trueno retumbó a lo lejos, como si la montaña respondiera a la revelación. Ahora entendían por qué tantas cosas extrañas habían pasado, por qué la vigilancia, los silencios, las amenazas. Rosario miró a don Hugo con los ojos llenos de rabia y angustia. Por eso Esteban desapareció, sabía demasiado y quisieron callarlo. La grabadora, aún encendida, soltó una última advertencia de Esteban. «Si llegas a esta caja, no confíes en nadie hasta tener pruebas en la comisaría. La verdad es peligrosa, pero el silencio es peor». El ambiente se cargó de miedo. Sabían que ya no podían regresar al pueblo sin planear cada paso. Don Hugo apagó la linterna y se giró hacia Rosario y Alma, serio, decidido. «Tenemos que salir de aquí con esto y cuidarnos entre nosotros. Ya no hay vuelta atrás». Salieron de la cueva justo cuando el sol comenzaba a bajar. Los tres, cargando la caja y el peso de la verdad, sentían la amenaza de ser vigilados. En el camino, don Hugo hizo un alto y los miró con honestidad inusual. «Van a venir por esto, Rosario, y probablemente por nosotras también», dijo Alma en voz baja, con una seguridad nueva que impresionó incluso a su madre. Don Hugo asintió mirando a Valiente y luego a la caja. «Necesito pensar rápido. Esta noche dormiremos juntos en su casa. Mañana temprano yo mismo iré a la capital con las pruebas. Pero nadie debe saber lo que sabemos. Ni una palabra a nadie». Al llegar al pueblo, la normalidad fingida de las calles y la rutina diaria contrastaban con el remolino de emociones que traían dentro. Rosario abrazó a Alma con fuerza, prometiéndole que, pase lo que pase, ya no la dejaría sola. En esa noche oscura, el peligro era real,
pero la verdad brillaba más fuerte que nunca. Y así, entre el miedo, la rabia y la esperanza, Alma sintió que por fin, después de tanto, el silencio se estaba rompiendo, y que la historia de su padre no terminaría en una cueva, sino en la justicia. La noticia no tardó en recorrer las calles. Aunque don Hugo les pidió discreción, alguien vio llegar a Rosario y Alma con la caja y corrió la voz. Pronto, las vecinas se asomaban a las puertas, los niños cuchicheaban en la plaza y los hombres en la cantina dejaban de jugar a las cartas para discutir en voz baja. Rosario salió a comprar pan al amanecer y notó que el aire se había vuelto denso, cortante. La señora Eulalia, siempre tan sonriente, apenas le devolvió el saludo. Dicen que encontraron pruebas, Rosario, que todo lo que tu Esteban decía era cierto, le susurró al pasar, con una mezcla de miedo y admiración. Rosario no respondió. Sabía que cada palabra, cada gesto podía ser usado en su contra. Caminó más rápido de regreso a casa, sintiendo las miradas clavadas en la espalda. En la entrada, Alma acariciaba a Valiente, intentando ahogar el nudo de ansiedad que tenía en el estómago. Vio llegar a su madre y notó el temblor en sus manos. El silencio entre las dos no era de enojo, sino de temor compartido. A media mañana llegaron las primeras visitas. Doña Lidia, una mujer firme que conocía a Esteban de toda la vida, golpeó la puerta con fuerza. «No están solas, Rosario. Si necesitan ayuda, cuenten conmigo», dijo, abrazándolas con decisión. Detrás de ella, otros vecinos llegaron con palabras de aliento, comida y promesas de estar atentos por si algo extraño sucedía. El pequeño patio se llenó de murmullos y de esa solidaridad que solo los pueblos saben dar en los momentos de crisis, pero no todos compartían ese ánimo. Un rato después, el tío Pancho pasó frente a la casa sin mirar, y los hijos de don Rufino, un hombre siempre callado, pero cuyas vacas solían desaparecer en las noches, cruzaron la calle para no encontrarse con Alma ni Rosario. Al atardecer, una piedra cayó contra la ventana del establo. Alma salió corriendo y vio a dos muchachos riéndose y corriendo hacia la plaza. «¡Que le bajen, antes de que todos salgamos perdiendo!», gritó uno. Rosario la alcanzó y la abrazó fuerte. «No les hagas caso, hija. La gente tiene miedo, pero también sabe quién está del lado correcto». Esa noche, don Hugo fue claro. Alguien avisó a la banda, Rosario. «Me siguen, me vigilan. Mañana salgo temprano a la capital con las pruebas. Quédense encerradas y, pase lo que pase, no abran la puerta». La comunidad estaba partida. Algunos preparaban comida y cuidaban de Alma y Rosario, otros cruzaban de banqueta al verlas venir, y un par de familias comenzaron a hacer maletas, temiendo represalias si la red criminal caía y sus cómplices buscaban venganza. En la iglesia, el padre Mario dedicó la misa a pedir valor y unidad. Hoy, el pueblo tiene que decidir si sigue callando o enfrenta el miedo con la verdad, dijo desde el altar, mirando a todos a los ojos. Alma sentía el peso de esas palabras. Ya no era solo el silencio de su padre, ni el suyo propio. Era la voz de todo el pueblo, temblando entre el miedo y la esperanza. Esa misma noche, Rosario y Alma escucharon pasos fuera de la casa. El corazón les saltó del pecho. Rosario apagó todas las luces y abrazó a su hija bajo la mesa, rezando en silencio para que nadie entrara. Unos minutos después, una nota fue deslizada bajo la puerta. «No sigan, no se metan en lo que no entienden, piensen en su propia familia». El frío se coló en la casa, pero la determinación de Rosario y Alma era más fuerte. «Ya no hay marcha atrás, hija. Ahora entiendes por qué tu papá nunca pudo quedarse callado». Alma, con lágrimas contenidas, asintió. Afuera, los murmullos no paraban. Había miedo, sí, pero también un coraje nuevo en las casas de quienes ya no estaban dispuestos a agachar la cabeza. La noche fue larga, llena de ruidos, rezos y miradas a la ventana. Pero cuando el sol comenzó a asomar entre los cerros, Alma y Rosario sabían que no estaban solas. El pueblo, por fin,
Tenía que elegir de qué lado de la historia quería quedar. Y la batalla por la verdad apenas comenzaba. ¿Quién habría imaginado que Rosario y Don Hugo, después de tantos desencuentros y sospechas, terminarían aliados en una causa más grande que ellos mismos? Cuando la seguridad de Alma y la verdad de Esteban están en juego, las diferencias quedan a un lado. Esta es la noche donde los enemigos del pasado se convierten en el único refugio posible. Don Hugo llegó a la casa cuando ya casi no quedaban luces encendidas en el pueblo. Tocó la puerta sin rodeos y Rosario le abrió en silencio, con Alma a su lado. El comisario tenía el rostro tenso, la gorra en la mano y la voz apenas un susurro. No tenemos tiempo, Rosario. Van a intentar frenar esto antes de que salga a la capital. Necesito que me ayuden, dijo, clavando la mirada en ambas. Rosario dudó apenas un instante, luego asintió. Lo importante es proteger a Alma y que las pruebas lleguen a donde deben. No te voy a dejar solo en esto. El silencio se hizo denso, pero ahí, en medio de esa tensión, se forjó el pacto. Ya no había autoridad y vecina, solo un pequeño grupo decidido a enfrentar lo peor del pueblo. Se sentaron en la cocina con la caja de pruebas abierta sobre la mesa. Don Hugo sacó un mapa y señaló la ruta hacia la capital. Saldré antes del amanecer. Si todo sale bien, estaré de regreso en 3 días. Mientras tanto, no salgan de la casa. Nadie entra, nadie sale, ordenó. Rosario tomó la mano de Alma y la apretó con fuerza. ¿Y si intentan entrar aquí? Tengo a 2 hombres de confianza patrullando cerca, pero si algo pasa, toquen el silbato que les dejo aquí. Yo oiré, aunque esté lejos, explicó Don Hugo, dejando el silbato de metal sobre la mesa. Alma asintió, el rostro serio, sintiendo el peso de ser parte de ese plan. Por primera vez, la niña se sintió tratada como igual, no solo como una niña asustada. Esa complicidad nueva la hizo más fuerte. Mientras repasaban los últimos detalles, un golpe seco en la ventana los sobresaltó. Rosario corrió a mirar y vio la silueta de Pancho, el ayudante de Don Hugo, hablando a escondidas con alguien más al final de la calle. Don Hugo palideció. Sabía que había un traidor cerca, pero no pensé que fuera él. ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué?, preguntó Rosario sin ocultar el miedo. Hay que actuar rápido. Si Pancho ya avisó a los otros, no tenemos mucho tiempo. Mañana apenas amanezca salgo por la vereda vieja. Ustedes se quedan en la casa y prometan que no van a abrirle a nadie, ni aunque digan venir de mi parte. Rosario asintió, y Alma, con los ojos muy abiertos, tomó la caja de pruebas y la abrazó como si fuera un escudo. Las horas siguientes fueron una mezcla de nervios y esperanza. Don Hugo dormía a ratos en la sala, la escopeta al lado. Rosario rezaba bajito mientras Alma se acurrucaba junto a Valiente en el establo, buscando consuelo en el calor del caballo. En medio de la oscuridad, Rosario se sentó junto a Alma y le susurró: «Tienes que ser valiente, hija. Ya falta poco. Hicimos todo lo posible. Ahora el resto está en manos de tu papá y de nosotros». La niña asintió, sintiendo una mezcla de miedo y orgullo. Esa noche, mientras afuera los perros ladraban y el viento azotaba las ventanas, Alma entendió que la lucha de su padre era ahora también la suya. No había vuelta atrás. Al amanecer, Don Hugo se despidió con un apretón de manos y una promesa: «Voy a regresar con justicia. Aguanten, que el pueblo necesita gente como ustedes». Vieron cómo se alejaba por el sendero, la caja de pruebas bajo el brazo y la silueta firme, pese a la amenaza que los rodeaba. Rosario abrazó a Alma y a Valiente bajo el sol tímido, y por primera vez sintió que, pese a todo, no estaban tan solas. Tenían la verdad de su lado, y ahora sí, una alianza inesperada que podía cambiar el destino del pueblo para siempre. ¿Te imaginas recibir una última pista justo cuando sientes que todo está por derrumbarse? Que un mensaje inesperado de quien más extrañas te entregue, al fin, la razón de su ausencia y una esperanza nueva. En esta madrugada cargada de ansiedad,
Alma y Rosario están a punto de descubrir el último secreto de Esteban. El silencio de la casa solo era roto por el viento colándose entre las rendijas y los cascos de Valiente moviéndose inquietos en el establo. Rosario y Alma no pegaron el ojo en toda la noche. La amenaza latía fuera y la esperanza se aferraba a los primeros rayos del amanecer. De pronto, Valiente relinchó fuerte. Alma se levantó de un salto y corrió al establo, con Rosario pisándole los talones. Encontraron al caballo nervioso, mirando hacia la montura. Alma, con manos temblorosas, revisó el cuero como tantas veces antes. Sintió un bulto nuevo. Esta vez, el billete era más grueso, envuelto con el hilo rojo y una nota diferente. Para Rosario y Alma. Es ahora o nunca. La niña lo desató y Rosario, con el corazón en la garganta, leyó en voz alta. En el doble fondo de la caja, debajo de la manta azul, hay algo que no puede caer en manos equivocadas. Si encuentran esta carta, ya no estoy lejos, pero tampoco seguro. Hice lo que hice para protegerlas. No busquen venganza, busquen justicia. El nudo en el pecho de Rosario se desató en llanto. Alma solo pudo abrazarla fuerte, sintiendo la presencia de Esteban, tan cercana y tan imposible. Rosario corrió a la caja de pruebas y, temblando, retiró la manta azul. Alma la ayudó a levantar el doble fondo, donde apareció un sobre sellado y un pequeño llavero con la inicial de Esteban. Rosario rompió el sobre con dedos torpes. Dentro había una carta larga, escrita de puño y letra de Esteban. Rosario, mi amor. Alma, mi valiente, sé que no hay explicación suficiente para el vacío que les dejé. Me fui porque descubrí más de lo que debía. Me amenazaron, no solo a mí, sino a ustedes. Preferí desaparecer antes que ponerlas en peligro, pero no pude irme sin dejarles las pruebas que limpien nuestro nombre y protejan al pueblo. Mientras Rosario leía, Alma acariciaba el llavero, como si pudiera llamarlo de regreso. Las palabras de Esteban eran duras y dulces a la vez. Si algún día logran que estas pruebas lleguen a manos justas, búsquenme en la frontera. Si no regreso, quiero que sepan que siempre las amé y que nunca, ni un día, dejé de pensar en ustedes. Sigan adelante. El miedo no puede ganar. El aire se llenó de recuerdos. Rosario y Alma lloraron abrazadas, pero el llanto, por primera vez, era de alivio y no de desesperanza. Cuando la luz terminó de llenar el patio, Rosario limpió las lágrimas y le habló a su hija con una voz que Alma no le había escuchado en meses. Esto es lo que necesitábamos, no más miedo. Vamos a entregar todo, cueste lo que cueste. Tu papá merece regresar a casa sin temer. Alma asintió, mostrando el billete como si fuera un trofeo. Entre las dos, prepararon la caja para entregarla a don Hugo en cuanto volviera. Revisaron cada hoja, cada grabación, asegurándose de no olvidar nada. Mientras tanto, Valiente se quedó junto a ellas manso, como si supiera que su tarea estaba casi cumplida. La niña le acarició la frente y por primera vez le habló en silencio. Gracias, amigo. Sin ti, no hubiera tenido el valor. Justo cuando el ambiente se calmaba, un ruido fuerte sacudió la puerta principal. Rosario corrió a mirar. Era doña Lidia y otros vecinos fieles trayendo pan y noticias. Rosario, se corrió la voz. Vimos a Pancho rondando, pero algunos del pueblo están de tu lado. Si necesitas ayuda, aquí estamos, dijo la mujer, apretando el hombro de Rosario con fuerza. La tensión se alivió apenas. Ahora sabían que no estaban solas, que las manos amigas se multiplicaban y que la última pieza de Esteban estaba a salvo. Ese mediodía, con la carta en el corazón y el pueblo atento a cualquier movimiento, Rosario y Alma sintieron que la espera había valido la pena. No había certezas de lo que vendría, pero sí una promesa. La verdad, al fin, estaba saliendo a la luz. Y el último mensaje, ese que parecía final, era también el inicio de algo nuevo. El sol apenas asomaba sobre el pueblo cuando Rosario terminó de guardar la caja de pruebas, ya lista para que don Hugo la llevara a la capital. Alma,
sentada junto a la ventana, no podía apartar la vista del sendero. Cada ruido, cada sombra, le hacía pensar que su papá iba a aparecer en cualquier momento, cruzando la plaza con esa sonrisa tranquila que tanto extrañaba. Rosario preparó el mate y lo dejó enfriar en la mesa, perdida en sus pensamientos. A pesar de la esperanza, la carta de Esteban era clara. Él no volvería hasta que todo estuviera seguro. Tal vez nunca. La angustia la apretaba, pero intentaba disimularla por su hija. Alma, como si pudiera sentir los miedos de su madre, fue a buscar la libreta y la dejó frente a Rosario. Había escrito solo una frase: «Gracias por no dejarme sola». Rosario la abrazó, fuerte, conteniendo el llanto. En ese momento, la puerta se abrió con el viento y entró doña Lidia trayendo noticias. «Don Hugo ya va de camino. Dice que no parará hasta dejar todo en manos limpias. El pueblo está nervioso, pero más de uno se te va a acercar a agradecerte, Rosario». La mujer miró a Alma y le dio un beso en la frente. «Tu papá fue valiente, mija. No se olvida a quien da la cara por los demás». El día pasó entre visitas, abrazos y palabras de aliento. Algunos vecinos llegaban en silencio, dejando pan, flores o cartas con mensajes para Esteban. Otros se acercaban para decir lo que no se habían atrevido en años. «Mi hermano está a salvo porque tu marido denunció a esos desgraciados», susurró una mujer apretando la mano de Rosario. «Nunca se lo vamos a olvidar». Pero también hubo quienes evitaron la casa. Y uno que otro gritó desde lejos: «Por tu culpa estamos en la mira de los narcos». Rosario bajó la cabeza, sintiendo el peso de la culpa, pero también de la dignidad. No era fácil ser la esposa del hombre que agitó el pueblo, pero tampoco era fácil callar sabiendo la verdad. Al atardecer, Alma se sentó con Valiente en el establo. Por un instante pensó en escaparse, ir a buscar a su papá por la sierra, pero la carta estaba ahí. «No arriesgues lo que tenemos. Cuida a tu mamá, ella es mi fuerza». Esa frase le dolió más que cualquier despedida. Al llegar la noche, Rosario reunió valor y fue a la iglesia. Se arrodilló ante el altar, sola, con el aire frío apretando los huesos. «Sé que hice lo correcto, Dios mío, pero no sé cómo sanar este vacío. Ayúdame a que Alma no me pierda como yo lo he perdido a él», murmuró, dejando un cirio encendido por Esteban. En casa, Alma revisó una vez más la carta. Con dedos inseguros, dibujó un sol naciendo sobre la sierra y debajo escribió: «Te espero, aunque tarde». Rosario regresó tarde y al verla dormida, la arropó con ternura. «Vamos a estar bien, hija, juntos, aunque sea desde lejos». A la mañana siguiente, el pueblo organizó una pequeña reunión en la plaza. Don Hugo, de regreso y con la voz ronca, leyó en público una carta de las autoridades agradeciendo el valor de Esteban y su familia. «No sé si algún día vuelva, pero sí sé que este pueblo ya no es el mismo», dijo el comisario mirando a Rosario y Alma. «Ahora nos toca cuidarnos entre todos». Alma, de la mano de su madre, sintió el orgullo mezclado con el dolor. Supo, en ese instante, que la historia de su familia se había convertido en la de muchos, que su silencio ya no era miedo, sino una forma de resistencia. Mientras todos aplaudían, Rosario le susurró al oído: «Hoy empieza algo nuevo, Alma. No dejemos que el sacrificio de tu papá sea solo un recuerdo triste». La niña sonrió, débil pero sincera, entendiendo que algunas heridas no se cierran, pero enseñan a caminar más firme. Y así, mientras el pueblo se dispersaba bajo el sol, madre e hija supieron que, aunque Esteban no volvería pronto, lo que había dejado era mucho más grande que su ausencia. El pueblo despertó a una calma que parecía nueva. Ya no había rumores en las calles ni miradas esquivas, sino saludos tímidos y gestos de reconocimiento. Alma salió al patio temprano, sintiendo el sol tibio en la cara y el aire limpio, como si la montaña también respirara distinto. Rosario la siguió con 2 tazas de mate en la mano. Se sentaron juntas en la escalera, mirando cómo Valiente pastaba tranquilo cerca del alambrado.
Alma sacó la libreta y empezó a dibujar el perfil de las montañas. «Ese te quedó igualito a tu papá cuando te miraba montar», dijo Rosario, sonriendo apenas. Alma dibujó una sonrisa pequeña en el cuaderno y luego escribió: «Gracias, mamá, por quedarte». Rosario sintió un nudo dulce en la garganta. Por fin, después de tanto, su hija encontraba una forma de sacar todo lo que llevaba guardado. En la escuela, los compañeros de Alma no sabían bien cómo acercarse. Al principio, la miraban de lejos, cuchicheando, pero una tarde Tomás, el hijo del panadero, se animó a sentarse a su lado durante el recreo. «¿Me enseñas a dibujar caballos?», le preguntó, un poco avergonzado. Alma sonrió, sacó una hoja limpia y empezó a mostrarle cómo hacer las patas y la melena. Pronto, otros niños se sumaron, curiosos por aprender. Nadie le exigía que hablara, nadie se reía de su silencio. El dibujo se volvió puente y refugio. La maestra, sorprendida, colgó los dibujos en la pared del aula y, durante una exposición, pidió a Alma que escribiera una palabra junto a cada imagen. La niña escribió: fuerza, familia, esperanza. Las palabras, aunque sencillas, llenaron el salón de aplausos. Rosario, desde la ventana, miraba a su hija y sentía que algo dentro de ella volvía a crecer. Un día, mientras pintaban un mural en la plaza, llegó doña Lidia con una invitación inesperada. «Alma, ¿quieres ayudarme a organizar la fiesta del pueblo? Este año necesitamos un cartel especial, algo que nos recuerde que seguimos aquí gracias al valor de los tuyos». Alma dudó, pero Rosario la animó. «Tu papá estaría orgulloso, hija». Juntas, madre e hija, diseñaron un cartel colorido, un caballo galopando, la montaña de fondo y, al pie, una familia abrazada. Abajo Alma escribió: «El silencio también puede ser fortaleza». El día de la fiesta, todos admiraron el cartel. Algunos lloraron, otros aplaudieron. Para Alma, fue como si las palabras encontraran un lugar propio, un eco en la voz de los demás. En casa, Rosario creó un rincón especial junto a la ventana, lleno de lápices, pinturas y hojas en blanco. Cada tarde, Alma se sentaba ahí y dejaba salir historias, recuerdos y sueños que no podía decir en voz alta. «No necesitas hablar, mi niña. Con esto dices más de lo que muchos», le susurró Rosario un día, mientras le acariciaba el pelo. Valiente, siempre cerca, la acompañaba mientras dibujaba. A veces, Alma lo retrataba cruzando montañas, otras lo pintaba bajo la lluvia, con una carta amarrada a la silla. Con el tiempo, otros niños y adultos empezaron a llevarle sus propios recuerdos para que los dibujara. Alma, tímida pero feliz, aceptaba, sabiendo que esa era su manera de devolverle algo al pueblo, de sanar y crecer. La casa, antes tan silenciosa, ahora vibraba con colores, textos y la risa de quienes iban y venían buscando una palabra, un trazo o simplemente un poco de compañía. Y así, poco a poco, entre tinta, papel y cariño, Alma aprendió que renacer no es olvidar, sino atreverse a contar la propia historia, aunque sea con las manos. Ese era su nuevo lenguaje, y el pueblo, por fin, aprendía a escucharlo. Cada mañana, antes que salga el sol, Alma despierta y lo primero que escucha es el suave resoplido de Valiente desde el establo. Ya nadie teme encontrar al caballo de noche rondando la casa. Al contrario, los vecinos saludan con cariño cuando lo ven pasar por la cerca, con ese andar sereno que inspira respeto. Valiente nunca dejó de cuidar a Alma. Si ella va a la plaza, él la sigue. Si la niña dibuja en el patio, el caballo la observa desde un rincón, atento, como si entendiera que su tarea no ha terminado. Una tarde, mientras el viento movía las ramas del viejo álamo, dos niños pequeños se acercaron al establo con miedo y curiosidad. «¿Crees que nos deje tocarlo?», preguntó uno. Alma, sin decir palabra, hizo un gesto y Valiente se acercó despacio, bajando la cabeza para dejarse acariciar. Los niños rieron y la noticia corrió rápido. «El caballo de Alma trae suerte», decían. Poco a poco,
El establo se volvió punto de encuentro, un refugio donde la gente venía a buscar consuelo en los días difíciles, o simplemente a mirar cómo el sol caía sobre el lomo brillante de Valiente. El día del aniversario del pueblo, el comité organizador decidió incluir a Valiente en la celebración. Rosario fue la encargada de anunciarlo. Este año, en vez de discursos largos, vamos a caminar hasta la plaza con Valiente a la cabeza, para que todos recuerden lo que significa no rendirse. Cuando Alma escuchó la noticia, dudó. No le gustaba ser el centro de atención, pero Rosario le acarició la mejilla. No es solo para ti, hija, es para todos los que aprendimos a luchar sin hacer ruido. La tarde de la fiesta, Alma llegó montando a Valiente, adornado con una manta tejida a mano y un pequeño lazo rojo en la crin. Los niños corrieron tras ellos, las mujeres aplaudieron y hasta los hombres más duros bajaron la cabeza conmovidos. En la plaza, la maestra leyó en voz alta las palabras que Alma había escrito para ese día. El coraje no siempre grita, a veces camina despacio y te acompaña aunque no lo veas. Con el tiempo, Valiente se convirtió en una especie de mensajero silencioso. Si algún niño estaba triste, Alma lo montaba y juntos daban vueltas al campo hasta que el miedo o la pena se disolvían en el aire. Si Rosario necesitaba tranquilidad, se sentaba junto al caballo a hilar y de alguna forma el trabajo le salía más liviano. Incluso doña Lidia, que no creía en milagros, terminó yendo al establo a dejarle una flor o a contarle sus problemas. Este animal entiende más de lo que parece, Rosario. Dicen que escucha las cosas que uno no se anima a decir en voz alta. Un día, una gran tormenta azotó el pueblo y muchas casas perdieron techo y ventanas. Alma salió bajo la lluvia y, sin pensarlo, llevó a Valiente a refugiarse en la iglesia junto con varias familias asustadas. Esa noche, el caballo se quedó quieto entre los bancos, dando calor y calma a quienes lloraban. Cuando la tormenta pasó, alguien escribió en la puerta de la iglesia: «Gracias, Valiente, por cuidarnos». Ya nadie preguntaba si Valiente tenía que quedarse. Era parte del pueblo, como la plaza, el río y las montañas. Alma lo pintó en varios murales, y en cada dibujo aparecía al fondo como guardián invisible. Rosario, mirando a su hija desde la cocina, sentía orgullo y alivio. «Tu papá estaría feliz de ver cómo ese caballo nos cambió la vida», susurró un día, abrazando a Alma. Por las noches, Alma se recostaba junto al establo y, aunque el miedo nunca desaparecía del todo, aprendió que tener a Valiente era como tener un faro encendido en medio de la oscuridad. Sabía que, mientras su guardián estuviera cerca, todo era posible. Y así, Valiente se quedó no solo como un símbolo de lo que habían superado, sino también como un recordatorio silencioso de que la esperanza siempre encuentra la manera de volver. A veces, llega sobre 4 patas y con mirada noble, justo cuando más lo necesitas. ¿Qué harías si la última respuesta de tu vida aún está sellada en un sobre? ¿Te atreverías a abrirlo ahora o lo guardarías como promesa de futuro? Cuando el dolor da paso a la esperanza y el silencio se vuelve compañía, Alma y Rosario se asoman, por fin, a un nuevo comienzo. La primavera llegó al pueblo, suave y casi tímida, llenando de flores las veredas y de luz los patios. En la repisa de la sala, junto a una fotografía de Esteban y una figura de Valiente hecha de barro, descansaba un billete con hilo rojo, intacto. Rosario lo había encontrado en la montura el día de la tormenta, pero no lo abrió. «Deja, hija, cada cosa a su tiempo», le dijo a Alma, que lo miraba con una mezcla de ansias y respeto. Las dos sabían que ese papel guardaba algo más que palabras. Era la señal de que la historia, aunque con heridas, no estaba cerrada. Era el lazo que aún unía el pasado con el futuro. A veces, Alma se sentaba frente al billete y dibujaba lo que imaginaba que podía decir. Mapas, caminos, una promesa de regreso. «Cuando estemos listas lo abrimos», le decía Rosario,
acariciándole el pelo. La rutina fue tomando una forma nueva. Alma seguía dibujando, ahora no solo para ella, sino para quienes buscaban en sus imágenes una forma de contar lo que no podían decir. Rosario empezó a trabajar en el taller comunitario, enseñando a otras mujeres a tejer y compartir historias. Valiente seguía fiel, pastando en el patio o escoltando a los niños de regreso a casa después de la escuela. El pueblo, aunque aún con cicatrices, había cambiado. Las familias se ayudaban más. Nadie se reía de los que callaban. Había menos miedo en las calles, más música en las fiestas, más manos tendidas. Un día, Tomás llegó a la casa con una carta de la capital. «Mi hermano está bien, señora Rosario. Dígale a Alma que lo que hicieron salvó a muchos». Rosario lloró de alegría, sabiendo que el sacrificio de Esteban, aunque duro, no fue en vano. Una tarde, mientras Alma arreglaba los pinceles en su rincón de dibujo, Valiente resopló y se acercó a la ventana. Alma lo miró y por un segundo pensó que el caballo quería decirle algo. Fue al establo y ahí, atada con una cinta, encontró una ramita de romero y una piedrita blanca. Recordó las historias de su papá sobre las piedras de la sierra y los mensajes ocultos. Sonrió, sintiendo que, de alguna manera, Esteban seguía cerca, mandando señales como quien deja migajas para volver a casa. Esa noche, Alma y Rosario prepararon un altar con velas, flores y todos los billetes que habían encontrado. «Hoy no lloramos, hija. Hoy damos gracias», dijo Rosario encendiendo la primera vela. Alma, con el corazón lleno, dejó el billete sin abrir en el centro del altar. No hacía falta leerlo todavía. El mensaje más importante estaba en la mesa. Amor, coraje y la certeza de que siempre hay algo por descubrir. La historia de Alma y Rosario no terminó con un reencuentro milagroso ni con la desaparición del dolor, pero sí con algo más poderoso: la transformación. Aprendieron a vivir con las ausencias, a cuidar lo que quedó y a sembrar esperanza en cada nuevo día. El billete seguía ahí, esperando. No era un recordatorio de lo que faltaba, sino de todo lo que podía venir. Tal vez un día tu papá vuelva, o tal vez no, pero aquí seguimos, juntas, susurró Rosario, abrazando a su hija bajo la luz tenue del anochecer. Alma se asomó al patio. Sintió el aire fresco y el olor a pasto mojado. Miró a Valiente y por primera vez no sintió miedo al futuro. Sabía que la vida traería más pruebas, pero ahora tenía las herramientas para afrontarlas. Su arte, su madre y la promesa silenciosa de que el amor a veces se queda en forma de billete, de caballo o de recuerdo, pero nunca se va. Así, con la puerta entreabierta y el corazón menos pesado, Alma y Rosario dieron la bienvenida a su nuevo comienzo, sabiendo que lo mejor y lo desconocido aún podía estar por llegar. A veces, el silencio pesa más que cualquier palabra, pero también puede transformarse en el puente que nos une con quienes amamos, incluso cuando ya no están cerca. Esta es la historia de una niña y su madre que aprendieron a escuchar lo que no se dice, a encontrar esperanza en la ausencia y a crear un nuevo comienzo a partir del dolor. Porque la vida, igual que un billete sin abrir, siempre guarda sorpresas para quienes se atreven a mirar más allá del miedo. Quizá, como Alma y Rosario, todos guardamos un mensaje sin abrir en algún rincón del alma, esperando el momento de tener el valor para descubrirlo. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de transformar tu propia historia? ¿A quién le darías las gracias por ser tu guardián silencioso? Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte te hizo reflexionar más? ¿Con qué personaje te sentiste identificada? Dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca está solo, aunque a veces el mundo parezca en silencio. Te invito a formar parte de esta comunidad de mujeres valientes, soñadoras y solidarias. Suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que te emocionen, te inspiren y te recuerden que aquí siempre tendrás un lugar y una historia que escuchar. ¿Te animas a abrir tu propio billete?